Entonces, bueno, vamos a iniciar con la primera exposición, si están preparados. Ya recuerden entonces lo que dijimos, intentar los 10 minutos y ver si uno puede, ahí están escribiendo algunos chats, yo se los dejo a Camila porque así no interrumpo eh, las presentaciones. Bienvenidos entonces, Mónica Alexandra Acosta Torres y Felipe Jacome López de la Universidad Técnica del Norte, Ecuador. Y bueno, los escuchamos con mucha atención. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Hola. Bien, muy bien. Sí, muy Qué bien, gusto hay estar buen aquí con retorno. ustedes. Estoy muy contento de compartir este proyecto que hemos trabajado, que se llama Políticamente Corrupto, Carteles para la Reflexión. Bueno, voy a hablarles un poquito sobre el contexto de esta convocatoria. Realmente, eh, este proyecto se da por la crisis sanitaria que estalló en Ecuador en el 2020 por el coronavirus. También, pues, con el virus se desató una ola de corrupción tremenda a escala nacional. Existieron 185 involucrados en esta lista, pues aparecieron exministros, expresidentes de la República con sus hijos y decenas de funcionarios. Entonces, todos ellos fueron procesados por cohecho, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delincuencia organizada. Entonces, un informe dice que el 46% de las presuntas anomalías recae sobre adquisiciones en hospitales públicos y era tremendo porque en Ecuador, justamente en esta etapa de pandemia, que se necesitaba igual recursos, empezaron ya a destaparse ciertas anomalías en lo que son las compras de ciertas cosas. La primera alerta fue cuando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, denominado IES, empezó con la compra de mascarillas en el 95 por el valor de $12, cuando en el mercado estaban bordeando los $3. Y entonces en Guayaquil fue el escándalo muy grande que de pronto también en otros países pudieron ver lo que en el Hospital de los Ceibos y Guasmo Sur adquirieron 4.000 fundas para los cadáveres en $148 cada una, cuando realmente el costo en el mercado era de $12. Entonces fue un boom, fue una locura aquí en Ecuador también, porque casi pagaron $600.000 y el valor le incrementaron como 1.300%. Entonces, justo en medio de una crisis sanitaria, pues empezaba ya aquí a manejarse un ambiente súper turbio, un ambiente desagradable por esto de la corrupción. Entonces, en 18 de las 24 provincias que tiene Ecuador, se empezaron a hacer allanamientos para recabar evidencias judiciales y se encontraron más o menos como 196 expedientes, ¿no? De los que estaban ahí, indagaciones y algunas, digamos, procesos, ¿no? De los cuales solamente de las 183, solamente 13 pasaron a una etapa fiscal. Entonces, hasta finales de año, se procesaron a 185 personas por este caso de corrupción, de las cuales solamente 55 están en arresto, ¿no? Arrestadas. Las demás estaban en esta nueva modalidad que se dio también del arresto domiciliario. Había bastantes personas corruptas que decían que tenían de pronto una afección cardíaca o un problema respiratorio y como justo estábamos en tiempos de COVID, pues se les daba, por decir, el lujo de que vayan a pasar, ¿no? en su casa con su familia. Entonces, el arresto domiciliario se dio pues a conocer mucho aquí en Ecuador. Esa indignación e impotencia que teníamos como comunicadores visuales, como diseñadores, como artistas, nos impulsó a crear un colectivo que se llama Poster Power, que es un colectivo de diseño social. En este caso, mi nombre, bueno, Felipe Jacome, soy diseñador y activista gráfico y conjuntamente con Mónica Costa, que es diseñadora y docente universitaria, creamos esta comunidad, ¿no? Una comunidad de activistas gráficos que promovía la defensa de los derechos humanos, usando el cartel como medio de manifestación social y política. Allí es lo que creamos de esta convocatoria que le denominamos políticamente corrupto, ¿no? Entendamos que lo contrario, políticamente correcto, pues es aquello que toma en cuenta los valores de todos los grupos humanos y evita que cualquier posible discriminación, ¿no? u ofensa hacia ellos. Entonces, en este caso, políticamente corrupto era todo lo contrario, ¿no? Porque en Ecuador los políticos de alguna forma como que rompían esta teoría de lo correcto. Entonces se crea esta campaña de políticamente corrupto y teníamos un lema que era jóvenes, hacer política porque si no lo hacéis, se hará igual y posiblemente en vuestra contra, que es un pensamiento de José Ortega y Gasset. La convocatoria la lanzamos el 8 de julio del 2020. Teníamos un inconveniente, que el cierre de la convocatoria era el 10 de agosto. ¿Por qué el 10 de agosto? Porque en Ecuador se celebra la independencia, ¿no? Se celebraba justamente los 200 años de independencia de Ecuador. Entonces teníamos alrededor de unos 30 días para la convocatoria, que realmente es un tiempo muy corto para que alguien trabaje la parte conceptual de un cartel.
Pese a eso, lo intentamos y lanzamos la convocatoria. Entonces, las bases, pues, eran sencillas, no eran complicadas, tenían que ser ecuatorianos, mayores de 18 años. Esto era muy importante porque al trabajar cartel político necesitábamos que los diseñadores creativos, artistas, tengan un criterio formado sobre lo que estaban haciendo. La otra, pues, al no ser un concurso, no había premios, entonces era un activismo desinteresado lo que nosotros encontramos en esta convocatoria, no lo que se perseguía. De igual forma, pues se perseguía que también no haya racismo, no haya discriminación sexual o contenido político, partidista, porque algunos partidos políticos ya nos contactaron como que querían auspiciar, como que querían también ser parte de esta convocatoria, pero de alguna forma tratamos de evitar elementos partidistas, ¿no? Y algo importante, pues, que la convocatoria pedía que los carteles sean solamente blanco y negro. Una, por la opción que queríamos, ¿no? A final de tipo fanzine, más o menos tomando el estilo fancinero, queríamos que al final se puedan sacar copia de los carteles sin que pierdan elementos esenciales, como si fuesen a color, ¿no? Entonces, igual teníamos un lema muy fuerte que decía, nos robaron todo hasta el color, y con ese lema defendíamos también la teoría de trabajar afiches a blanco y negro. El proceso de la convocatoria fue muy violento por el tiempo corto que teníamos, entonces empezamos una campaña en redes sociales, hicimos foros, hicimos conferencias virtuales con universidades públicas y privadas, hicimos workshops de cartel social y también trabajamos algunos elementos de merchandising muy chéveres también que nos quedaron, entonces igual hicimos algunas jarras, hicimos de stickers, también unas camisetas, hicimos bastantes elementos también y hubieron auspiciantes que nos ayudaron también a trabajar con unos tipos de recuerdos, con unas ratitas corruptas ahí. Y nos fue muy bien en esa etapa. Y ya para el cierre de la convocatoria, el 10 de agosto, realmente, bueno, pensamos que no iba a haber muchas entradas por el corto tiempo y cuando fuimos a la bandeja de entrada en el correo, pues nos dimos cuenta que había 220 carteles, que es una cantidad muy grande, muy positiva de afiches, ¿no? Que llegaron. Lo interesante fue que se encontraban también carteles de todo el Ecuador, de las tres regiones, de la costa, la sierra y el oriente. Y algo interesante, un dato que el 85% de los carteles que ingresaron fueron de estudiantes universitarios, ¿no? Que realmente fue el objetivo nuestro, o sea, que de pronto los chicos sean los que más se interesen y llegó al público que necesitamos que trabaje esta parte, ¿no? Porque ellos son los que tienen un pensamiento crítico, un pensamiento social, un pensamiento político. Y un 43% de los diseñadores eran mujeres. También es algo muy positivo porque de alguna forma también las mujeres están ganando ya territorio en Ecuador y en el campo también del cartel. Entonces, como impacto, nos fue también realmente excelente porque cada diseñador, ¿no? De los 220 diseñadores que habían enviado, también compartían en redes sociales. Entonces, hubo una etapa de viralización muy fuerte en la que se comentaba, se compartía. También hubo un grupo que hizo también el Paste Up, que es pegar los carteles en espacios públicos permitidos, impresión en gran formato. Hicieron también carteles de gigantografías. Entonces, de alguna forma también sí se consiguió el impacto deseado en esta convocatoria. Y justamente estamos ya a un año de que sea el lanzamiento y pensamos también hacer un libro, un tipo fanzine para que recoja los carteles que se hicieron y también la entrega del certificado digital a cada uno de los participantes. Entonces, realmente hubo una buena acogida por parte de la ciudadanía de todo el Ecuador y también sí logramos el objetivo que nos planteamos, ¿no? Generar un pensamiento crítico, de alguna forma también usar el diseño como un elemento de comunicación política, un elemento de comunicación social, no solamente como una parte de la comunicación visual, sino también como un elemento esencial de una denuncia de algo que estamos inconformes de la sociedad. Entonces, realmente fue un proyecto que nos motivó a seguir adelante y trabajando en otros proyectos similares también como colectivo Poster Power. Felipe, disculpa la interrupción. Yo no sé si tu compañera va a hablar, vos tenés alguien más que también te va a acompañar en esto, Mónica, o hay alguien más, o estás No, vos solo. no, yo estoy solo aquí en Ok, bueno, esta. bueno, dale, continúa tranquilo. ¿Ya? Entonces, fue algo muy Queda un minuto positivo. igualmente, perdón, te ¿Ya? interrumpo ahora sí ya. Sí, un Ya, minuto. perfecto. Sí, entonces nos fue muy bien en esta propuesta y realmente a raíz de esto muchos chicos nos escriben, siempre están motivados, de alguna forma también se convirtieron en entes activos del diseño, de la comunicación. A un futuro también hemos trabajado algunas otras convocatorias desde Poster Power dentro del cartel social y nos ha ido también muy bien. Entonces esto también de una forma marcó un precedente en Ecuador para que los jóvenes puedan expresarse. Obviamente siempre había un filtro, ¿no?
de qué es lo que enviaban, pero más allá de filtros a los chicos, con mucho respeto, trabajaban imágenes, había una buena retórica también, había buenos mensajes visuales y de alguna forma podían también ellos ser como interlocutores, ¿no? Entre lo que piensa la comunidad y lo que de alguna forma el diseñador también tiene esa misión, ¿no? De hacer que las personas que no pueden hablar pues puedan expresar lo que sienten o lo que piensan. Entonces fue un impacto muy positivo el proyecto que trabajamos. Bien. Bueno, interesante, muy interesante. Te ha tocado abrir el Congreso, esta comisión, y la verdad que con un tema muy lindo, y aparte lo has redondeado muy bien, se escuchó muy bien, fuiste muy Gracias. claro, y el tema a veces de no exponer en PowerPoint o imágenes permite que uno realmente escuche y se dedique, ¿no?, a no estar con dos cosas al mismo tiempo. Así que te agradezco, Felipe. Después vamos a ir Gracias. seguramente al final algo de debate. Y ahora vamos a continuar con la exposición número 2, Marketing Deportivo en Campañas Publicitarias de Responsabilidad Social, con Andrés Álvarez de la Universidad Católica Luis Amigó en Colombia. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Patricia, muy buenas tardes para ti y para todos los que nos Bienvenido. acompañan. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, todo tuyo el tiempo. Te Ok, escucharemos. muchas gracias. Ok, muchas gracias. Buenas tardes nuevamente. Bueno, yo soy Andrés Álvarez, publicista. Soy docente de la Universidad Católica Luis Amigó. Bueno, todo esto comienza hace 8 años cuando realizamos una investigación en la Universidad Católica Luis Amigó acerca del marketing deportivo como vínculo de posicionamiento de las marcas desde la parte social. Eso hace 8 años precisamente estuve como invitado allá mismo en la Universidad de Palermo en la parte presencial donde pudimos realizar pues la socialización de la investigación, pero esa investigación no paró ahí. A partir de ahí comenzamos a seguir construyendo y a seguir indagando acerca del marketing deportivo, sobre todo en nuestro país, porque en Colombia de pronto comparando con otros países como Argentina, México, Brasil, no estamos como al nivel o a la medida en marketing deportivo. Sin embargo, durante estos 8 años logramos notar que ha venido creciendo y ha venido teniendo una respuesta bastante importante, tanto el de los clubes deportivos como también de las agencias. Se han venido creando agencias especializadas en marketing deportivo y eso es algo bastante importante para el medio o para el gremio, tanto el diseño, la comunicación y la publicidad en nuestro país. Bueno, quiero comenzar hablando acerca de lo que son los consumidores del deporte. Bernardo Muñín, un autor español, nos hace una clasificación, una categoría de los consumidores del deporte. Entonces los categoriza en 3. Los primarios, que deben ser los espectadores que están dentro o en un escenario deportivo, presenciando los eventos en vivo. Una segunda categoría, o los secundarios, que deben ser las personas que están a partir de los medios de comunicación visualizando el evento deportivo, ya sea por una suscripción de internet, un pay-per-view, una suscripción por televisión a los canales deportivos o también por la radio. Y tenemos un tercer grupo que vienen a ser todas aquellas personas que obtienen esa información sobre los eventos deportivos, pero por comentarios de ese grupo primario o secundario de consumidores. Entonces, ¿esto a qué viene? A que el deporte se teje una unidad. Gracias al deporte, digámoslo así, se unen las personas. Juega una selección de algún país y todo el mundo tiene su prenda tricolor o su prenda deportiva del país que lo identifique y que siente como esa pasión. Por ejemplo, en estos momentos con los Juegos Olímpicos, creo que en todos los países, muchos de nosotros nos levantamos a las 2 de la mañana o 3 de la mañana para ver la actuación de nuestros compatriotas. Entonces, ¿eso qué hace? Genera una empatía del deporte con las personas que son aficionadas a él o que simplemente no son aficionadas, pero por como hay una representación de un país, se sienten identificados con ellos. Entonces, acá hay algo bastante importante y es esa empatía. ¿Qué tal si trasladáramos esa empatía del deporte o del deportista asociada a una acción social? Valga la redundancia. Por ejemplo, hace un año cuando estábamos viviendo todo este proceso de pandemia, que muchos eventos deportivos fueron cancelados en un comienzo, luego fueron reactivados sin público, pero teníamos digámoslo así, una información y las redes sociales se convirtieron en el medio número 1 para que nosotros viéramos los eventos deportivos
y muchos de esos eventos deportivos se realizaron en burbujas, sucedió también un hecho bastante importante en los Estados Unidos. ¿Y qué fue? Fue precisamente la muerte de George Floyd. ¿Qué pasó con la muerte de George Floyd? Que eso hizo un movimiento social en todos los Estados Unidos donde los deportistas, tanto de la NBA como la NFL y otros deportes como el béisbol también, se hicieron sentir los deportistas. No es que las vidas negras importan. Black Lives Matter. Entonces, ese movimiento que no fue generado el año pasado, sino que el movimiento Black Lives Matter fue a partir del 2013, sino que el año pasado se hizo mucho más fuerte a partir de que los deportistas comenzaron a apoderarse de ese movimiento. Se comienza a ver cómo el deporte, a través del deporte y una activación social, un activismo social, se hace mucho más contundente y hace más reflexión por parte de nosotros los aficionados. También cabe decir que ese tipo de acciones sociales benefician también a las marcas. Un ejemplo, Nike. ¿Qué pasó con Nike? En el 2016 había un futbolista, un deportista de fútbol americano de apellido Kaepernick, que cuando sonaron los himnos de los Estados Unidos, el hombre en un gesto de protesta por el racismo se arrodilló durante el himno. Esto causó todo tipo de reacciones, tantas reacciones que fue prácticamente vetado durante 2 años sin contrato por ningún equipo de la NFL. ¿Qué pasó? Que a los 2 años, en el 2018, Nike cumplía 30 años de su eslogan Just Do It. Entonces, ¿qué hace Nike? Kaepernick era imagen de su marca y sacó una campaña en la cual, digamos lo que de una u otra manera, dignificó al deportista, que sacó una campaña llamada Cree en algo, incluso aunque no signifique sacrificarlo todo. Eso fue una campaña que dio la vuelta en Estados Unidos y se dice que las ventas de Nike aumentaron en un 31% durante ese mes. Entonces, miremos que a través de una acción social, involucrada una marca, involucrado el marketing deportivo, se genera mucho más o se potencia mucho más. ¿A qué vamos también? A que con esa activación el año pasado de Black Lives Matter, las marcas como Nike comenzaron a sacar también una serie de campañas por las redes sociales y ocurrió algo que de pronto no sucede con lo comercial, que se unan las competencias, Nike y Adidas. Entonces, ¿qué pasó? Que automáticamente Nike colocó un trino que ya se los voy a compartir, los voy a leer por acá. Decía, seamos parte del cambio, por una vez no lo hagas. Entonces, ese trino automáticamente Adidas lo retuitea y dice, juntos es como nos movemos hacia adelante, juntos es como hacemos el cambio, retuiteando el trino de Nike. ¿Eso qué pasó? Causó, digámoslo así, como una reacción positiva, porque la gente, la competencia, retuiteando el trino del competidor, excelente. Y no solamente lo hizo Adidas, sino que también PlayStation sacó una campaña muy similar en contra del racismo y su competencia Xbox lo retuitea. Entonces miremos que a partir de una acción social, las marcas ¿qué hacen? Se unen, y al unirse las marcas, la persona que está generando empatía, los consumidores del deporte van a tener ese mensaje en su mente y en su posicionamiento de marca, que a su vez, ¿qué es lo que les va a dar? Les va a dar reputación de marca. Entonces, miremos que acá no se está vendiendo ningún producto, no se está mostrando directamente un legitimador, que es lo que hacen usualmente la publicidad en la parte comercial del marketing deportivo, que utilizan las grandes estrellas para vender sus productos, sino que a través de mensajes corporativos, pero también a la vez sociales, llegan a ese público objetivo. Entonces, quiero precisar como ese tipo de aspectos que hemos venido pues como indagando en este tiempo entre marketing deportivo y la parte social. También quiero recalcar como, por ejemplo, aquí hay una autora, Maricruz Alvarado, que dice, el contenido y referente principal de la publicidad social son los productos sociales y su finalidad prioritaria es servir a esa causa o proyecto. Entonces, teniendo en cuenta esta definición, analizamos también Adidas, que tiene una campaña bastante bonita que realiza desde hace 2 años llamada Run for Oceans. Es una carrera que se hace cada año. ¿Y qué hacen ellos? Que a través de su aplicación
la gente registra cuánto está corriendo, trotando, y a partir de un número determinado de kilómetros, en asociación de Adidas con Parley, que es una entidad que es en pro del cuidado de los océanos, recogen residuos equivalentes a 10 botellas de plástico en las playas e islas, y este año alcanzaron las 5.000 libras de residuos. Entonces miren que es una acción donde también interviene las personas, los seguidores del deporte, y es algo que dejo para la reflexión, que no solamente las marcas se les puede atribuir los mensajes, sino que también la reacción del público, de ese consumidor del deporte, debe ser primordial. Y para cerrar ya rápidamente, acá en Colombia estamos teniendo ese tipo de réplicas. Por ejemplo, Cerveza Águila tenía un estereotipo de mujeres llamadas las chicas águilas, que eran modelos en bikini, trajes de baño. ¿Y qué sucedió este año? Que el fútbol femenino fue patrocinado por Cervezas Águila, y ya la imagen no son chicas en bikini, sino que son chicas de nuestra selección Colombia de fútbol y de los equipos del fútbol. Entonces es bastante interesante. Bien, Andrés, muy interesante lo tuyo. Brevemente, muy rapidito, me acordé que me tocó este año justamente hacer una presentación de marcas deportivas, y con el tema de la pandemia había una campaña en Nike que decía "Just don't do it", con el tema de los barbijos, ¿no? O sea, no te acerques tanto. Y bueno, me parece que está muy bueno, porque sí, de hecho el deporte es muy fuerte la forma en que puede impactar en la gente y en la responsabilidad social empresaria. Muchas gracias por tu presentación. Al final seguramente vamos a hacer un debate y un refresh con todas las exposiciones. Y voy rapidito a la número 3, Teoría du Design, a sus relaciones con la cultura de consumo. Estamos haciendo un portuñol, ¿no? Una mezcla de portugués y español. Clayton Hipólito Alves, Ana Claudia Piñeiro, Santos Faustinelli. Ahí te veo, Clayton, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a ¿Cómo todos. andás? Bienvenido. Yo no sé si vas a presentar vos solo o con todo el equipo de gente que te acompaña. Lo que sí vamos a decir que Clayton, así como una gran parte del staff que nombré, y voy a seguir acompañándolos con Renata de Oliveira Cruz, Carla Sara y Lucas Furio Melara y Carlos Magro Jr., son todos profesores del Instituto Federal de Educación de Ciencia y Tecnología do Sul de Minas Gerais, en Brasil. Así que te doy ya libre para que puedas iniciar, Clayton, tu presentación. Tudo ok. Eu presentarei a investigação solo, uma investigação bibliográfica intitulada La Teoria del Diseño e sua relação com a cultura del consumidor, representando a Unesp, Campus Bauru. O diseño, visto como uma ferramenta para aprovar e chegar a novos públicos, se ha convertido em meio imprescindível para a indústria a favor do consumo. De la mesma forma que cria uma cultura material mundial, em la que influi a qualidade do meio ambiente e a vida cotidiana. En este sentido, a discussão sobre a cultura e identidade de los indivíduos e grupos sociais é válida e fundamental para compreender o papel do desenho em la criação de artefatos e em la composição de uma cultura material, justificando assim referências a favor de los pueblos e la cultura, sociedade que los produz e consome. Mas, allá de las referências regionais, o desenho aproveita tales características e las utiliza com discrição, como uma forma de identidade cultural decodificada, sem comprometer o resultado final, dada a feroz competência global. Como parte da produção e o consumo massivo, gran parte do desenho sigue ditado por los valores del modernismo, aunque alguns desenhadores aún resistem a esta peculiaridade, preferindo relacionar-se com a produção artesanal. Muitos se negam a aceitar a muerte de la artesanía e seus valores, devido a los cambios culturales en la sociedade, criando assim tensões entre as regras del comercio global e o idealismo del diseño inovador, ou incluso contemporâneo. En el caso de um contexto local, se vê que o desenho em Brasil aún não está devidamente difundido. Quando ocorre, é a la fuerza, donde a maioria das empresas
no prestam atención al potencial y los beneficios que aporta su uso. Por otro lado, las empresas que invierten en esta área salen ganando con mucho éxito y mejor aceptación. Por tanto, no se puede descuidar de la importancia del diseño, ya que actúa directamente sobre la experiencia y percepción del entorno. Las decisiones que se toman hoy sobre la dirección futura del diseño tienen un efecto fuerte y duradero en la calidad de vida de la sociedad y en el medio ambiente en el que viven los sujetos. El diseño en consumo. La palabra diseño, a veces usada de manera trivial, está en evidencia. Todo tiene diseño. ¿Pero qué es diseño? ¿De calidad? ¿Tiene impacto en la industria? Surgem novas sensibilidades e necessidades a nível mundial. Sin embargo, como interpretar essas necessidades e características culturais? A cultura do desenho estuda as interrelações entre os artefatos do desenho em todas as suas manifestações. Abarca o trabalho de todos os desenhadores e a materialização do artefacto, además de todo o tema de marketing presente em tu processo. Aporta características formales, sua forma de criação, significados e funções que representa o desenho, fluyendo em la sociedade del consumo. Os produtos considerados belos com desenho estão restringidos a uma pequena porção da sociedade com poder aquisitivo, ou incluso o repertório cultural para lograr tal fruição, aunque o desenho tenha a premissa de ser acessível a todos, apuntando ao bem-estar da sociedade. En este sentido, quando se aplica conscientemente o desenho, traz uma série de benefícios, sendo funções, técnicas, atitudes, ideias e valores. É a possibilidade de experimentar e compreender tudo o que los rodeia a los sujeitos. E qual é o papel do desenhador? A responsabilidade da relação entre indústria e cultura é uma das funções do desenho da sociedade contemporânea. O produto é só um mediador entre a fabricação e o consumidor, ya que el mensaje está incrustado en el diseño. El diseñador es responsable por estas correlaciones e intermediaciones entre los artefactos y personas, así como de sus implicaciones para la sociedad. El diseñador está constantemente influenciado por los ideales de diseño, la tecnología utilizada para fabricar los productos, los contrastes socioeconómicos entre el proceso de fabricación y el consumo del producto final, el conteúdo cultural en que se inserta, la necesidad de poseer el objeto, la política del país y toda esa carga cultural que actúa en su aparición final, sin descartar las influencias, tendencias e ideologías y los rápidos cambios probados por lo contemporáneo. Los diseñadores deben ser responsáveis al utilizar el conocimiento, ya que se convierten en poderosos agentes de transformación y emancipación de un pueblo. La elección de los productos de consumo se ve afetada por la democratización del diseño. Todo se volvió dinámico. La industria evolucionó para poder producir esta variación de estilos y satisfacer la alta demanda de los consumidores. El diseñador tiene varias responsabilidades. No solo diseñar, sino también interpretar sueños, aspirações e ansiedades, formando identidades individuais ou coletivas, trabalhando sempre com grandes contrastes. A prática do desenho deve responder a estas necessidades técnicas e funcionais, culturais, criando soluções inovadoras que comuniquem significado e emoção, transcendendo das formas, estruturas e incluso sua fabricação. Corresponde então ao desenhador contribuir à formação de uma comunidade global em desenvolvimento de produtos para a sociedade, descartando a rivalidade entre nações e preservando as diversas identidades culturais existentes, através de soluções menos egoístas e mais adequadas para o desenvolvimento da sociedade como um todo, unindo o centro com a periferia, onde a diversidade cultural não deve ver-se como um obstáculo, sino como uma riqueza de conceitos e pluralidades, costumes, tradições para o desenvolvimento sustentável de melhores produtos que brindem bem-estar a las pessoas. Através de uma revolução constante do passado, é possível compreender o futuro do desenho, já que depende um dos outros. O futuro de los diseñadores e desenvolvimento de la cultura e sociedade, em seu conjunto, também influem em esto. As novas necessidades e
soluciones encontradas por los jóvenes diseñadores traerán a luz al futuro, a través del conocimiento del pasado, sus aciertos y fracasos, su historia y el análisis perceptivo del presente y sus reacciones. El consumo siempre será un gran influencer del diseño, en un momento continuo y cíclico influenciado por su propio pasado. El diseño leva una mecanismo tecnológico en un proceso sociocultural. Surgió con una combinación de actividades en respuestas a las transformaciones sociales que trajo consigo la industrialización, cruzando las líneas de producción y consumo. Las innovaciones tecnológicas y los materiales únicos han excitado las mentes de los diseñadores en el pasado, constituyendo una delicada cultura material. Es un puente importante de la tecnología y la cultura, antepasándose la demanda del consumidor y proporcionando tecnologías y materiales modernos, disponibles y diseñados por la masa, influenciados por el significado del diseño creativo e impulsionados por técnicas de venta agresivas y por el diseño mismo. Con el fin del modernismo y el advento de lo contemporáneo, los diseñadores tuvieron la oportunidad de innovar en sus producciones, ofreciendo a los consumidores identidades y significados reformulados, vinculados a identidades que dependían más de la cultura y menos de la tecnología, dando lugar al desarrollo de otros artefactos y funciones, especialmente en la área de las necesidades físicas y sociales. Por sus consideraciones, al interpretar el curso de la historia a partir del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa o Brasil, podemos reflexionar sobre el enfoque del diseño industrial y su adaptación a lo cargo de la industria 3.0, enfocada al consumo de bienes industriales y tecnología industrial. Al considerar las transformaciones globales a partir de la década de 60, los fenómenos de la globalización... Clayton, te queda un minuto. Sus posibles interpretaciones, el enfoque específico en el crecimiento económico a través de la expansión de las capacidades de consumo de las sociedades aumentó la perspectiva de los diálogos entre diseño, arte y la educación. La economía creativa libera las discusiones sobre el diseño contemporáneo, prácticas de consumo, sociedad, identidad, cultura y territorio, donde la sustentabilidad se está convirtiendo cada vez más en parte de las pautas conceptuales de los artefactos diseñados. Para esto, se hace presente la necesidad de la participación de diseñadores difusos y diálogos entre cliente y diseñador en el proyecto de diseño y también a la formación de nuestros futuros profesionales para la construcción de un repertorio de lineamientos y metas comunes para el proyecto colectivo, que adopta un enfoque multidisciplinar hacia el desarrollo social sostenible. Yo voy a colar las referencias principales en los chats. Estás muteada, Patricia. Disculpen, para no interrumpir estaba muteada. Gracias, Clayton, por tus aportes. Ahí podés ver con Camila si querés poner en el chat alguna referencia de interés que vos consideres. Y seguimos con la exposición número 4, Revoluciones 2.0, el diseño como recurso del alteractivismo, con Diana Boa Vargas, de la Corporación Universitaria Unitec de Colombia. Bienvenida. Gracias, Patricia. Buenas tardes para todos. Bueno, yo sí voy a ponerles una presentación muy corta acá, entonces por favor me avisan cuando ya la estén viendo. Ahí se visualiza bien. Muchas gracias, Patricia. Bueno, entonces, de nuevo, buenas tardes. Desde la Corporación Universitaria Unitec, entonces venimos hoy con esta ponencia de Revoluciones 2.0, el diseño como recurso del alteractivismo. Quisiera empezar pues explicando un poco de dónde sale la idea de presentar esta ponencia de investigación, y todo deriva del 28A, que es el 28 de abril, donde se empezaron a generar todas las protestas sociales en Colombia en el 2021. Venimos obviamente de un tema súper complejo, una situación económica difícil, una situación de la pandemia, que se empieza a incrementar también en una situación social que genera una revolución interna gigantesca. De aquí sale la primera idea, pero cuando empezamos a revisar todo el contexto latinoamericano nos damos cuenta que este tipo de revoluciones, estas revoluciones jóvenes sobre todo, no son revoluciones propias de un país, sino que más bien son propias de un continente, y es más, podemos llegar a hablar de revoluciones nacionales e internacionales.
Las revoluciones 2.0 es un término planteado por Goning. Goning plantea que estas revoluciones son una suerte de Frankenstein, ¿cierto? Entre la revolución que él determina como una revolución real, estas revoluciones reales, él dice, son las revoluciones físicas, las que están en plaza pública, donde se reúne y conglomera un montón de gente en torno a una idea política normalmente y que generan toda una transformación social. Pero las contrapone con las revoluciones virtuales propias, obviamente, de estas generaciones nuevas, que tienen una característica principal, que es la hipervisualidad. Entonces, aquí quisiera poner primero un cuestionamiento un poco importante para esta exposición, y es, ¿por qué hablamos de una revolución real cuando la virtualidad en este momento es una realidad también, ¿no? Entonces, aquí el cuestionamiento es hacia esa realidad que se considera en ese momento la realidad física versus la realidad que se genera en las redes sociales, por ejemplo, o en los entornos virtuales. Entonces, como les decía hace un momento, estas revoluciones 2.0 normalmente están lideradas por jóvenes que al venir de una sociedad de la información, como la denomina Castells, es una sociedad que está inmersa con una cantidad de contenidos digitales que son en su gran mayoría nativos digitales también, ¿cierto? Y que están acostumbrados a que muchísima de la información que perciben del mundo entra de manera visual a su contexto. Entonces, son jóvenes que vienen de sociedades globalizadas y así tal cual se entienden en el mundo, no se entienden como ciudadanos locales, sino que se entienden como ciudadanos globales, y que además de eso tienen un componente de hiperconectividad altamente marcado. Estos dos componentes de globalización e hiperconectividad son los que le permiten entrar a generar acciones que son tan complejas y tan importantes como el Día de la Acción Global, que fue una iniciativa que se llevó a cabo en octubre del año 2011, y que fue una de estas primeras acciones que nos permitió a nosotros empezar a entender cómo estas revoluciones 2.0 iban a cambiar el mundo. Entonces, este Día de la Acción Global básicamente fue una actividad en la que se lograron reunir 80 países en torno a problemáticas sociales. No importaba cuál fuese la problemática social, había gente de Irán, había gente de Colombia, había gente de Italia, cada uno con sus propias complicaciones nacionales, pero que empezaron a unirse y a generar una resonancia, que ya hablaremos un poquito de este término, a nivel internacional. Esto les ha valido a estos jóvenes dentro del mapa de actores contemporáneos, ¿cierto? Sociales contemporáneos, les ha valido términos un poco peyorativos como neoanarquistas, pero que se contraponen a otros términos, como por ejemplo los del sociólogo John Hoon, que él lo propone como los actores modestos sociales, ¿cierto? Estas personas que no tienen una incidencia nacional, que no tienen un componente político, sino que son estas pequeñas personas que se unen en torno a luchas particulares, pero que cuando empezamos a analizar estas luchas particulares realmente son rebeliones compartidas a nivel internacional. Aquí quisiera mencionar un poco, por ejemplo, autores como Eduardo Galeano llegan a tocar este tipo de actores modestos sociales en sus escritos, ¿cierto? Cuando él dice un montón de personas pequeñas en espacios pequeños que hacen cosas pequeñas pero que pueden cambiar el mundo. Esto es un poco esta revolución 2.0. ¿Qué es lo que buscan las personas pertenecientes a estas revoluciones? Buscan reivindicaciones, pero a diferencia de revoluciones anteriores, estas reivindicaciones no corresponden a una única reivindicación, sino que en un mismo escenario se suman diferentes tipos de reivindicaciones. Entonces, por ejemplo, por un lado están las reivindicaciones materialistas, que tienen que ver con todos estos escenarios donde se promueve, por ejemplo, no sé, la equidad de las tierras o la redistribución agraria o este tipo de cosas, pero por otro lado entran las reivindicaciones postmaterialistas, que son muchísimo más culturales. Entonces vemos estos grupos de jóvenes que son activistas por el medio ambiente, que son activistas por la lucha antirracial, etcétera, etcétera. Entonces aquí podemos ver que finalmente las revoluciones 2.0 se vuelven luchas ideológicas por encima de ser luchas políticas, que eso es una situación, por ejemplo, que es el ideal de esas revoluciones, pero que todavía estamos dejándonos permear por las revoluciones anteriores. En Colombia se dio muchísimo en este paro que duró aproximadamente de manera muy fuerte, porque aún hay un poco de resistencia, pero este paro que duró 2 meses de manera contundente logró reunir sectores políticos diversos en torno a ciertos tipos de luchas. Entonces vemos que estas revoluciones 2.0 lo que logran es un sentido de identidad y un sentido de solidaridad conjunta. Vemos entonces que cuando hablamos de todo este escenario, ¿qué es lo que hace que se considera a una persona alteractivista o un revolucionario 2.0?
son los mecanismos que utiliza para generar una resonancia. Esas resonancias son determinadas como los aspectos que permiten que una revolución o que permiten que una rebelión se compartan diferentes escenarios. Entonces empiezan a surgir dos elementos súper importantes. Por un lado están las resonancias simbólicas, y por eso tenemos a este personaje aquí que se vuelve un icono a nivel internacional, ¿no? Entonces tenemos el hacker Anonymous, que representa técnicamente a una persona que es capaz de entrar dentro de las redes de todo el mundo, pero que a su vez en su discurso de creación dice: yo soy uno, pero puedo ser cualquiera y puedo ser todos a la vez, ¿no? Entonces vemos estas revoluciones donde muchos de estos jóvenes alteractivistas se ponen la máscara de Anonymous y empiezan a hacer una revolución un poco diferente. Por otro lado están, por ejemplo, las resonancias simbólicas que se generan a través de otras manifestaciones artísticas como la música, donde creo que varios de ustedes pudieron ver un documental, bueno, una serie de Netflix que era La Casa de Papel, donde empieza la melodía de Bella Ciao a tomar una potencia significativa en las revoluciones. Primero porque es el símbolo de la resistencia italiana, pero que si nosotros nos vamos a contextos como el colombiano, por ejemplo, o igual en el documental de Winter and Fire de Netflix, en Ucrania también se da la resonancia simbólica a través de la música con esta misma canción, ¿no? Entonces vemos que parte de estos revolucionarios 2.0 y alteractivistas que funcionan no necesariamente dentro de la plaza pública, sino dentro de los mecanismos digitales, empiezan a encontrar símbolos de resistencia. Veamos por otro lado cuáles son los mecanismos de resonancia, y sin duda alguna para estas generaciones la resonancia máxima se logra a través de la Internet y particularmente dentro de las redes sociales, con una consistencia fuertísima y con un elemento muy importante, y es que peyorativamente se entendía al alteractivista como la persona que no es capaz de poner la cara y salir a una plaza pública a decir qué piensa o qué siente. Pero aquí entra toda la incidencia del diseño gráfico particularmente y de las artes en general, donde vemos que la resistencia y el alteractivismo se puede hacer a través de una pantalla cuando yo genero mecanismos de socialización de una información, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante entender de los alteractivistas? Que no buscan que las redes sociales reemplacen la plaza pública en ningún momento, sino que más bien buscan reafirmar, ¿cierto?, lo que ya se ha vivido en plaza pública. Entonces vemos, por ejemplo, en muchos casos, particularmente en Colombia, y supongo de todos los países que están acá hoy con nosotros lo han vivido de una u otra manera, y es que la reproductibilidad que generan las redes sociales pues permite también profundizar las experiencias. Entonces se vive, por ejemplo, temas como la democracia, empieza a interiorizarse. Diana, te queda un minuto, ¿sí? Perfecto. Entonces vemos, por ejemplo, que tenemos esta profundización de las experiencias porque se replica a través de las redes sociales. Yo puedo contrastar mi información con la de alguien más, puedo vivir desde mi casa lo que se está viviendo en otro sector, etcétera. Entonces vemos que esta reexperimentación nos viene a ser apoyada por todos los mecanismos de socialización y comunicación del diseño gráfico. Sobrepasan claramente el espacio y tiempo en la medida que se pueden representar varias veces. Vemos entonces que el diseño gráfico como elemento del alteractivista genera varios ítems. Por ejemplo, refuerza la identidad de un país, una nación, nos ayuda a dar voz a las personas que no la tienen, responsabiliza a los actores de un conflicto, informa acerca de lo que está pasando, nos permite generar reflexiones personales, pero también reflexiones colectivas a través de las redes sociales, donde yo comento qué es lo que está pasando y otra persona me debate. También devasta a los países de una manera increíble, pero así como los devasta, también vuelve y los construye. Entonces, básicamente, esto es lo que vemos nosotros en las revoluciones y el alteractivismo, y quisiera dejarlos para cerrar sencillamente con esta frase que es lo que apoya el diseño gráfico, y es que ninguna idea es tan importante como la posibilidad de compartirla. Entonces, básicamente eso. Muchas gracias. Gracias a vos, Diana. Muy lindo tus aportes, muy interesantes. Una vez que vos saques tranquila tu presentación, yo igualmente voy avanzando. A continuación vamos a ir con la exposición número 5, Diseño Humanista para Contextos Posthumanistas, con Bruno Cruz Petit, de la Universidad Montolinia del Pedregal, México. Después vamos a continuar con la exposición 6, Carteles con Pertinencia Social, estudio de caso Hipatia Galarza, Barrio Nuevo, Universidad Técnica de Cotopaxi, Ecuador. Y después vamos a seguir con la número 7, Activismo en Design,
con José Carlos Magro Jr., Mónica Cristina de Moura. Ahí yo voy a, obviamente, releer el título de la presentación. Esto es simplemente a modo de que se puedan ir preparando. Damos comienzo entonces a la exposición número 5, Diseño Humanista para Contextos Poshumanistas. Hola Bruno, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, todo tuyo, el tiempo y el espacio. Pues excelente. Pues muchas gracias por la invitación y por darme este lugar aquí, en esta ponencia tan, bueno, en este panel pues tan interesante. Pues digamos que yo lo que traigo, el tema que traigo es la continuación de un pensamiento, bueno, de una reflexión que ya inicié en un artículo de 2017 en la revista I+Design en Málaga. Ahí traté del vínculo entre antropología y diseño, vínculo en expansión, así se titula el artículo hecho con el doctor Pérez Duarte, que corresponde también a muchos materiales y pensamientos que voy anotando así al hilo de la materia que imparto. Yo soy profesor de antropología del diseño, aquí en una universidad religiosa particular en la Ciudad de México, y también soy profesor de historia en la UNAM, en la Ciudad de México también. Para este congreso yo quise explorar y explorarme a mí mismo pensando la continuación de ese artículo en un tema que, bueno, que tiene cierta actualidad, que es el poshumanismo. He leído varios artículos sobre diseño y poshumanismo. Me obligó también a repasar una teoría básica de filosofía del diseño. Entonces es una exposición bastante teórica que abre de la siguiente manera. Se plantea lo siguiente. Los fines, ¿cuáles son los fines últimos del diseño en el contexto actual, ¿no? En el que estamos a un nivel de evolución en que ya el diseño es todo, y si hablamos de diseño en un sentido amplio como ciencia de lo artificial, diseño arquitectónico, diseño urbanístico, está cubriendo todo el planeta, y así también lo dicen Wigley y Colomina en su libro Are We Human? Es el libro del 2012, que también es muy interesante y muy polémico, porque hay un video, también una entrevista con ambos, donde plantean esto, hasta qué punto ya la evolución del diseño pues hace pensar que la persona, pues, tal como la concebíamos, el individuo, ya no es el del pasado, ¿no? Sino que está lleno de prótesis, aplicaciones externas, y pronto van a ser internas, y se diseña a sí mismo. Entonces de ahí sale la palabra poshumanismo, puesto que ya no se sabe para quién vamos a diseñar, si para el humano clásico de Heidegger, y bueno, que inician el Renacimiento, ese ideal, aunque es clásico, o en la cultura clásica, ya no se va a diseñar en ese contexto, sino en otro de transformación radical de la misma persona. Entonces, bueno, digamos que el tema encaja dentro del telos de esta parte que Flusser, en su libro Filosofía del Diseño, dice que hay que tener en cuenta: diseño con responsabilidad, o sea, el diseño como ciencia, él dice, de la forma que se implanta en una materia, con una causa final. Es muy aristotélico, pero es interesante cómo una teoría tan antigua puede darnos un marco para pensar las distintas fases del diseño. Y hay una, que es el planteamiento más intelectual, más etéreo, pero finalmente es un planteamiento que no hay que olvidar en las escuelas de diseño, porque, bueno, ¿y todo esto para qué es, no? ¿Cuál es el fin de los fines, el fin más allá del cual no hay otro fin? Entonces, en ese ideal que podemos estar construyendo y podemos estar debatiendo hoy, se plantean, bueno, ciertos riesgos, y las preguntas serían: ¿qué tipo de ser humano queremos? ¿Hasta qué punto el ser humano va a seguir siendo el que es? A ver, aquí tengo, y a qué llamamos hoy ideal o de buena vida, si queremos el tipo de ser humano que algunas propuestas llamadas poshumanistas describen, si es válida la idea de diseño humanístico, ¿qué sentido tiene esta palabra hoy? Entonces, el planteamiento, y para contestar lo anterior,
he necesitado considerar que si bien la persona a la que va dirigida el diseño es perfectible, o sea, no hay una idea de una realidad humana como tal acabada, sí hay unos límites o un marco en el que tenemos que definir la idea de persona. Porque si no, no va a ser un diseño realista, ¿no? Si no consideramos esas condiciones generales, universales, de lo que entendemos por humanidad. Y veo dos grupos, de la revisión bibliográfica, veo como dos grupos de autores, así como dos tendencias. Una que parte de la idea de, bueno, que es la de Wigley, la más moderna, podemos decir así, más científica por alguna manera, que es la de hombre homo racional, pero en el sentido de homo faber, ¿no? Como ser tecnológico que diseña conforme a cierto pensamiento, pero que luego recibe un feedback muy potente de su obra y acaba siendo transformado por ella, ¿no? Entonces, esto describe muy bien el hombre actual que está sobrepasado y saturado de sus propias creaciones, ¿no? Así lo dice también Edouard Carbonell, que es un antropólogo, bueno, paleontólogo, que dice que la tecnología es lo que nos ha hecho humanos y lo que nos terminará de hacer humanos. O sea, no tanto, y Wigley dice, no tanto el hombre piensa y luego diseña, sino que en su hacer siempre está continuamente haciendo cosas de una manera pragmática, por ensayo y error, sin un plan previo, ese plan de designare, y parecía a los humanistas del Renacimiento que tenían una idea previa. No. Él dice, en realidad el diseño funciona muy como un ciclo y un reframing y un iterativo de ensayo y error, y después no sabemos qué pasa, y al final esa realidad construida nos acaba construyendo nosotros, lo cual es bastante, es lo que un poco pasa a veces en lo digital, ¿no? Incluso las cajas negras estas, que no sabemos qué está pasando, y al final el mundo gira alrededor de estos algoritmos que tienen una parte pues casi misteriosa, incluso para los mismos programadores. Frente a esta postura, que ve la técnica, la toda tecné, condicionando a la praxis, en el sentido materialista, y que primero viene, dice Debré en su libro Mediología, dice, primero viene el monolito y después viene el logos, ¿no? Primero viene la hacha y gracias a eso el cerebro evoluciona. O sea, primero la técnica y después la razón. Frente a esto hay otra postura que no es tan de moda, que hay que rescatar, y yo creo que es muy interesante releer a Lewis Mumford, historiador de la tecnología y la ciudad. Defiende una idea de hombre como animal simbólico, ¿no? Es decir, no hay un rasgo que defina al hombre, sino una capacidad simbólica que coordina varias capacidades en un proyecto por medio del lenguaje. Ese lenguaje permite fijarse metas, permite una utopía, permite una cierta libertad, y a partir de ahí el diseño pues sigue adelante, ¿no? O sea, la capacidad simbólica está por encima de la capacidad técnica. Entonces, este autor considera que hay una sobreestimación de las herramientas, los aparatos físicos, las máquinas, que ha asumido, cito textualmente, en la oscuridad la senda real de la evolución humana, ¿no? Esta frase a mí me parece maravillosa porque, o sea, ahora parece que todo, y la inteligencia es más inteligente la máquina que el hombre, o sea, todo el maquinismo, en realidad se prolonga la tecnología digital y nos están vendiendo esta idea de que las pantallas es mejor, de que el algoritmo es mejor, de que, ¿no? Entonces hay que revisar las relaciones entre técnica y humanidad para determinar modelos de ser humano equilibrados, que en su opinión responden a su verdadera naturaleza y que en el mundo hipertecnificado se han ido perdiendo. Bruno, te queda un minuto, ¿sí? Bueno, entonces me brinco toda la parte histórica que también tenía aquí como medio preparada, y me voy a conclusiones. Entonces, finalmente, yo defiendo la idea de animal simbólico, equilibrando la idea de homo faber, y la idea de rediseñar otra vez para el ser humano, considerando su humanidad como
girando alrededor de la libertad, ¿no? Girando alrededor de un ideal, sin ignorar que ese humanismo no puede ser tampoco el del Renacimiento. O sea, se ha creado, bueno, la realidad medioambiental ha puesto en entredicho el antropocentrismo. O sea, es necesario considerar nuevos actores, aparte de las personas, medioambientes, comunidades, sociedades, porque también se han destruido las sociedades. O sea, la modernidad ha destruido tanto el paisaje natural como el paisaje social. Entonces hay que reconstruir estas realidades y que apoyarán al ser humano, considerando además que su libertad no es una libertad sin abstracta, sino que está hecha de determinismos que también hay que tener en cuenta, y ahí entra la tecnología, ¿no? Entonces diseñamos con un humanismo ecológico, un humanismo tecnológico, sin rechazar la técnica, pero sí al servicio de un ideal. Este ideal, yo lo formulo así, de ser de persona como ser vivo perfectible por medio de la educación y la tecnología que convive con otros seres en armonía y felicidad. Entonces, bueno, esta es mi propuesta y no sé si creo que ya agoté el tiempo. Bueno. Bien, Bruno, te agradezco mucho en nombre de todos. La verdad que hasta ahora son muy interesantes todos los aportes que están haciendo. Yo voy tomando nota de cada una de las exposiciones, de las cosas a mi modo de ver más sobresalientes, más interesantes. Hay muchos puntos en común y seguramente nos va a dar el tiempo, porque me acaba de avisar Camila que hay 2 o 3 expositores de exposiciones futuras que venían que no están. Así que vamos a pasar directamente a la exposición número 9, que es Enlazando Voces, Fortaleciendo Libertades, experiencias gráficas que construyen ciudadanía, con Karina Menéndez, Priscila Sierra, Fantina Totania y Francisca Villa, Universidad Nacional de Rosario, aquí en Argentina. Gracias, Bruno, y entonces continuamos con la exposición número 9. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. En realidad estamos contentas porque, bueno, el año pasado, por lo menos en la comisión que a mí me tocó, teníamos 5 minutos y sin imágenes. Así no, que, eso bueno. ya es muy poquito, 5 minutos. No agradecemos para saludar. No. Sí, tal cual. Bueno, les vamos a contar, bueno, nosotras somos integrantes de la Cátedra de Comunicación Visual Gráfica 1, de la Escuela de Comunicación Social, de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Y bueno, nuestra cátedra en realidad, como les decía, está formada por 5 comisiones. Yo estoy a cargo de una de las comisiones, soy jefa de trabajo práctico, mi nombre es Karina Menéndez, y bueno, por suerte cuento con la gran labor de las ayudantes de cátedra, que son Francisca, Tania y Priscila, que en este momento no está, no sé por qué, se ve que no se pudo conectar, pero bueno, también formó parte del equipo. Sí. Acá está, acá. perdón. Estoy. Buenísimo. Bueno, y bueno, les contaba, en realidad las comisiones que hay, los alumnos pueden elegir cuando empiezan a cursar en qué comisión anotarse, y algunas de las comisiones trabajan con un tema en particular. Por ejemplo, hay una que, digamos, un tema que sea transversal a toda la currícula, ¿no? O sea, que también además de dar los temas de composición, color, no sé, imagen, tipografía, etcétera, tratamos de buscar un tema de extensión que sea transversal a todo. Hay una comisión, por ejemplo, que trabaja con el tema de derechos humanos, perdón, de derechos humanos no, de discapacidad. Hay otra que trabaja con violencia de género. Y nosotras hace un tiempo estábamos trabajando con personas privadas de la libertad, de la unidad penitenciaria número 3, que era un trabajo muy interesante que hacíamos, pero bueno, el año pasado por una cuestión de pandemia lo tuvimos que suspender porque, bueno, lógicamente los chicos no podían tener un contacto con los reclusos, ¿no? Entonces, bueno, fue bastante complicado porque, bueno, todo a través de Zoom, y bueno, por suerte tuvimos un contacto con una coordinadora del Museo de la Memoria, de acá de Rosario. Entonces trabajamos con un grupo de jóvenes que se llamaba Constructores Territoriales, y bueno, y en eso se basa este trabajo. En realidad lo interesante de este trabajo fue que
ellas tres, que son las ayudantes de alumno de este año, el año pasado fueron las alumnas. Entonces ellas son las protagonistas de esta ponencia también y bueno, de este trabajo, ¿no? Así que bueno, la dejo con Tania, que les va a contar un poco cómo fue esa experiencia. Genial. Hola a todos y a todas. Retomando un poco lo que estaba contando recién Karina, nuestra comisión suele tener como trabajo final la elaboración de estrategias de comunicación, entendidas según nuestra cátedra como aquella mirada global que permite poner en marcha acciones teniendo en cuenta objetivos y que permiten de alguna manera transformar situaciones. Estas estrategias permiten poner en movimiento la producción y la circulación de discursos comunicacionales, que es justamente lo que nos interesa a nosotros como estudiantes de comunicación social. El año pasado, en particular, como estuvo adelantando Karina, trabajamos con los constructores territoriales en derechos humanos. Es un proyecto que nació del Departamento de Articulación Territorial del Museo de la Memoria de la ciudad de Rosario. Estos jóvenes de diferentes barrios de la ciudad ya venían trabajando en espacios y en proyectos del museo, y se vio como interesante la posibilidad de formarlo justamente en el oficio de los derechos humanos durante 2 años. Hoy ya trabajan de manera independiente al museo, se erigen como un grupo autogestivo, enmarcados en el programa Santa Fe Más de la provincia de Santa Fe, y ofrecen sus servicios en cuanto a la promoción y a la construcción de derechos humanos, teniendo en cuenta proyectos para la promoción y construcción de los derechos humanos desde una mirada joven. La realidad es que gracias al constante intercambio entre los estudiantes de nuestra comisión y el grupo de jóvenes de los constructores, se logró un interesante ambiente de trabajo que permitió justamente captar los valores que los constructores querían darle a su proyecto, que tenía que ver con dar a conocer los servicios que ellos podían ofrecer en cuanto a derechos humanos, y nos permitió construir una identidad gráfica. A continuación, Francisca, que es la otra ayudante de esta comisión, les dará o les brindará detalles acerca de este proceso de elaboración de las estrategias comunicacionales. Bueno, hola a todos. Como les cuento, a lo largo del año, en el 2020, durante la cursada, se fueron dando diversos temas que en conjunto forman una estrategia comunicacional, y por eso el trabajo final de la materia consistió en realizar una estrategia de comunicación visual gráfica destinada a una organización, en este caso, Constructores Territoriales en Derechos Humanos. Para llevar a cabo el trabajo final de la materia, el curso se dividió en varios grupos de trabajo y cada uno tuvo que elaborar una estrategia en base a ciertos criterios. En primer lugar, se tuvo que delimitar el tema de la campaña, que era la oferta laboral de la organización Comunidad Productiva Independiente al Museo de la Memoria, que es de donde emergen. Para poder hacer una delimitación efectiva, había que diagnosticar el problema comunicacional. Entonces tuvimos reuniones vía remota con una representante de la organización que nos pudo transmitir de manera óptima la intención del nuevo camino de los constructores. Luego tuvimos que delimitar los actores del proceso comunicacional, tanto emisores como receptores, y la presencia de otros actores que intervengan en el proceso, siempre teniendo en cuenta los objetivos comunicacionales. Una vez que se entregaron los trabajos y fueron corregidos, se lo enviamos a los constructores para que elijan qué campaña se adapta más a su identidad para poder apropiarse de ella y ponerla en juego. Bueno, a continuación les voy a compartir algunos de los trabajos de los grupos. Cada franja de color representa un grupo y la pieza que produjeron. Por ejemplo, la franja celeste produjeron un afiche, un flyer para redes sociales, un folleto díptico, este es su exterior y este es el interior. Como podrán ver, cada grupo produjo diferentes piezas
la podían elegir cada uno, depende a sus intereses y a la estrategia que generaban. Y nuestro trabajo final, que consta de un afiche, un feed para redes sociales. Para hacer el feed para las redes sociales, nosotros hicimos una cuenta simulacro para constatar que las medidas eran efectivas y que podía armonizarse una vez que se haya subido. Y un folleto tríptico en el que la parte externa explicamos el proyecto de ellos como unidad independiente, y en la parte interna que contamos quiénes son, qué ofrecen, a qué sectores de la sociedad lo ofrecen, y el recorrido que hicieron de formación bianual. Y bueno, este fue nuestro encuentro con ellos, y si quiere mi amiga Tania, nuevamente, va a contar un poco eso. Sí, en diciembre del año pasado tuvimos la posibilidad, por suerte, de generar un encuentro presencial con los constructores. La realidad es que para poder construir las piezas que vimos anteriormente, tuvimos encuentros virtuales, pero fue enriquecedor poder poner cara, nombre, deseos y expectativas al trabajo que veníamos haciendo, que podemos decir que fue una construcción colectiva. Entendiendo esta cátedra, entienda la comunicación como un dispositivo conceptual y formal que pone en relación a diferentes actores a partir de la articulación estratégica de diversos códigos. Y por eso justamente seguimos apostando a la construcción colectiva y al trabajo en equipo para poder desarrollar producciones que promuevan transformaciones sociales. Muchas gracias por escucharnos. Gracias a ustedes. No sé, gracias. Karina, si vos querés agregar algo más o... No, está bien, bueno, solamente eso. Bueno, gracias. Karina y Muchas equipo. gracias. Y ahora sí vamos a retomar con la exposición número 7 y 8, que por algún motivo que ocurre en el mundo de la virtualidad nos quedó dando vuelta. Así que por suerte, bueno, estamos en contacto con la exposición número 7, cuyo título es Activismo en Design, Encuentros Contemporáneos con José Carlos Magro Jr., Mónica Cristina de Moura, de la Universidad Estadual Paulista, Brasil. Hola, ¿cómo estás, José Carlos? Olá, buenas tardes, Patrícia, graças. Buenas noches, boa noite aí a todas, todos e todes. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à Universidade de Palermo pela oportunidade de realizar esse evento tão importante para a gente pensar o design aqui no Sul Global. Um agradecimento especial também à equipe de organização do evento e saudações cordiais a todos os colegas que estão aqui com trabalhos tão interessantes. Eu me chamo José, esse trabalho em parceria com a minha orientadora, a professora Mônica Moura. Nós falamos aqui do PPG Design da FAC Unesp Bauru, que é o local que falamos aqui do estado de São Paulo, Brasil. O título do meu trabalho é Ativismo em Design Encontros Contemporâneos, e a pesquisa ela começa, porque a contemporaneidade, esse tempo presente, ele nos instigou, nós como designers, a nos mobilizarem com novas reflexões, com competências e atuações que também respondam a essas composições que são associadas à realidade presente e que a gente percebe que ela se encontra em constante mutação. Para isso é necessário a gente associar à leitura do tempo presente um complemento histórico e também um complemento subjetivo, sensível, para compreender essas constituições presentes na realidade. Foi necessário, então, ampliar esse leque teórico e prático também das formas de se fazer e de se pensar o design, em meio a tantas características que emergem diariamente dentro das sociedades contemporâneas com as novas problemáticas que as compõem. Então, portanto, o nosso objetivo é apresentar uma forma expoente de atuação sociopolítica através do design na contemporaneidade. Nós optamos por trabalhar com o termo ativismo em design, na tradução do conceito design activism. O ativismo em design, portanto, então, é uma prática que encontra possibilidades de desenvolvimento e atuação por meio das características que são encontradas no design contemporâneo, seja por meio de relações interdisciplinares entre disciplinas e também propostas transdisciplinares que estão além das disciplinas, assim como novas associações da área com esferas da sociedade também. Então, com o esclarecimento dessas mudanças, e uma constante pesquisa nas manifestações que ocorrem na atualidade, o design contemporâneo ele visa então ampliar as fronteiras do design,
né, assim como oferecer e compreender também sua força como uma área projetual que está destinada a gerar mudanças que operam aí na ordem social e na ordem política também. Né? Esse conceito de ativismo em design ele envolve o questionamento e o posicionamento de questões ligadas ao impacto e à preocupação social, à cidadania, à ética e também amplas propostas de como a sociedade pode se organizar. Além disso, são associados ao ativismo em design questionamentos sobre as práticas do consumo na sociedade e o papel da estética também dentro desse contexto. Né? Alguns autores pautam o ativismo em design por meio de um projeto que tem o objetivo de criar uma ideia de contranarrativa, que são narrativas paralelas às narrativas vigentes, né? As narrativas tradicionais. Portanto, esse conceito de contranarrativa ele está destinado a gerar e equilibrar mudanças aí na ordem social, institucional, ambiental, econômica. A ênfase na contranarrativa é importante porque a partir dela a gente consegue sugerir uma opção à narrativa principal, né, que é a que está aceita, imposta aí pelos modelos políticos e econômicos e aceita também coletivamente pela sociedade. O conceito de narrativa do Fuad-Luke, do Alastair Fuad-Luke, corrobora com essa ideia, então, no enfrentamento do combate desses padrões dominantes, quando a gente pensa numa sociedade neoliberal, né, e seu jogo econômico que assola os direitos sociais e a própria cidadania, né, quando não permite que os sujeitos de uma sociedade exerçam seu papel cidadão, e quando eu estou falando isso, eu estou falando acesso a direitos básicos, saúde, educação, alimentação, moradia, e outras necessidades básicas que compõem esses interesses e deveres dos indivíduos perante o Estado. Diante dessa proposição teórico-prática do nosso texto, nós questionamos qual o papel dos designers, né, nos enfrentamentos de padrões dominantes de poder, na perpetuação das práticas estéticas dentro de uma sociedade pautada na imagem, no consumo, com efeitos marcantes, né, na degradação ambiental, que é resultado da superprodução industrial, assim como também ligado aos direitos dos trabalhadores e outros sujeitos que estão inseridos nesse modelo e nesse sistema capitalista neoliberal. Portanto, o ativismo em design ele fornece uma construção que nos permite pensar outros caminhos e também a produção de espaços de fissura na realidade, né, por meio do interesse por causas que estão situadas nos níveis sociais, políticos, participativos, subversivos, transgressores, debatendo a realidade e desenhando novas relações por meio da prática de projeto. Quando eu coloco nesse ponto dos espaços de fissura, isso pode ser associado ao conceito de partilha do sensível, do filósofo Jacques Rancière, né, que define a partilha do sensível como um sistema de evidências sensíveis que, ao mesmo tempo, revela e oculta uma existência comum. E, por meio da partilha do sensível, a gente determina como o comum participa e como uns e outros se posicionam nesse sistema de partilha. E o comum para o autor pode ser relacionado, né, ao público, ao coletivo, ao social. E essas formas de resistência e de perturbação que são encontradas via uma prática ativista no design, elas podem ser feitas através da sobreposição sensível pelos sujeitos políticos, permitindo que esses sujeitos façam parte de uma partilha do sensível no decorrer das suas interferências e deslocamentos. Os efeitos da sensibilidade, da estética e o modo de articular as formas de se fazer em níveis de visibilidade de suas relações, implica numa ideia efetiva de projeto de pensamento. Nós compreendemos a importância da investigação do ativismo em design como uma forma de explorar novas composições teórico-práticas da área, né, diante da ampliação do pensamento e da ação, em concordância com os debates que estão sendo feitos no tempo presente. Né? O ativismo em design ele não tem uma matriz fixa. Quando a gente se aprofunda no conceito, ele se desdobra a partir de confluências que se formam de tensões, de aproximações, de distanciamentos que são tomados no agora. Portanto, essa pesquisa é uma tarefa colocada de forma aberta, né, onde ela não apresenta nenhuma conclusão fácil, justamente por se desenvolver em meio a essa agitação e essa transformação que ocorre no cerne da sociedade contemporânea. Eu agradeço muito a atenção e também a oportunidade de estar falando aqui com vocês. Muito obrigado, muchas gracias. Gracias a vos, José. Muy interesante tu aporte. Hemos tratado de pescar algo de portugués y pudimos entender bastante, por lo menos en algunas partes de este encuentro. Y ahora sí, vamos a seguir con la presentación que continúa. Vamos con la número, a ver, para no hacer lío acá, número 8.
¿Están por ahí? Vamos con design. Esperen porque no me quiero salir. Nosotros ya estuvimos con la 9, con Karina Falta Ana. Menéndez. Vamos con la 8. ¿Estás por ahí, Camila, vos? Camila, ¿vos me das retorno? Sí, es Ana la que continúa. Sí, Ana Claudia Piñeiro, ella es la que va a hablar. Ok. Entonces, comisión, exposición número 8, Design, Arte y Activismo, Asociación de Contemporaneidad con José Carlos Magro Jr. y Ana Claudia Piñeiro, y otras personas que estaban también acompañándola, Universidad Estadual Paulista de Brasil. Adelante, Ana. Ahí vi que prendió el micrófono, pero... Bueno, vamos a tener un poquito de paciencia por la conectividad. Aguardamos un poquito. Ana, no te podemos escuchar. Bueno, si no, Patricia, sigamos con el próximo y después volvemos a ver si... Bueno, ok. Vamos entonces, esto es así, tenemos que convivir con la virtualidad. Muchos han hablado de la virtualidad hoy, así que ya es parte de nuestra vida. Vamos a la exposición número 10, Ley de Talles, número 27.521, Dimensiones técnicas, sociológicas, económicas y comunicacionales de la región NEA, República Argentina. Ludmila Maya Strisek es quien va a presentar. Está Romina Faure, probablemente con ella, y la Universidad de la Cuenca del Plata, Argentina. Adelante, Ludmila, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si la diseñadora Faure anda por ahí. Sí, acá estoy. Buenas tardes a todos. Bueno. Estoy. ¿Querés iniciar mientras que yo voy compartiendo nuestra plaquita? Bueno, dale. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la Universidad de Palermo por este espacio. Ludmila Strisek y yo somos docentes de la carrera de Diseño, Indumentaria y Textil de la Universidad de la Cuenca del Plata, que pertenece a la Facultad de Arte, Diseño y Comunicación, que estamos en Corrientes Capital. Nosotros realizamos un trabajo de investigación el año pasado en función de una problemática que sentimos local y que nos parecía que era importante tratar porque estaba como quedando por fuera de lo que se venía trabajando. Durante el año 2020 se llevaron adelante unas mesas de trabajo de desarrollo de producción de la moda, que fue una mesa federal gracias a esto de la virtualización y la comunicación online. Podíamos formar parte distintos referentes de distintos sectores del país, donde el foco de incumbencia era la reglamentación de la Ley de Talles número 27.521, que fue aprobada en el año 2019. Ahí fue que se nos planteó a nosotros el interrogante de qué incumbencias tendría esta ley o cómo impactaría sobre lo que se denominan los diseñadores independientes o los diseñadores de autor, que son como una pata de la producción local muy importante, ya que hay varios de ese tipo en la región. Entonces, nuestro objetivo principal fue establecer un estado de situación de estos actores y ver un poco qué propuesta realizar para que sea tomada en consideración. Esta ley lo que plantea es generar un SUNITI argentino en función de un estudio, una medición que se está haciendo, que se hizo, sobre las dimensiones del cuerpo argentino. Y tuvo 3 dimensiones el proyecto. ¿Luz? Sí, ahí arranco yo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, nosotros decidimos, como decía la diseñadora Faure,
iniciar un trabajo de investigación de relevamiento multidimensional, porque entendíamos que esta ley nueva iba a afecta tanto al consumidor, que es un poco donde está parada la ley de talles 27521, está parada sobre dos plataformas, digamos, tres diría yo. Bueno, una es la de defensa del consumidor, la otra es la de trato digno, que también tiene que ver con el organismo de antidiscriminación de la Argentina. Esto lo digo porque hay como muchos actores latinoamericanos en esta mesa y por ahí capaz no están al tanto de todos estos pormenores. Y la otra cuestión es la parte técnica, digamos, que es la construcción, digamos, de este sistema único normalizado de identificación de talles e indumentaria, que en realidad favorece muchísimo a la industria porque homologaría o estandarizaría las medidas de los talles de toda la tabla. A partir de los 12 años exceptuando algunas cuestiones que las vamos a desarrollar después sobre las conclusiones. Para no extenderme demasiado, les voy a hablar un poco de redondeando, porque hay como muchos datos y muchas cosas en la ponencia que me parece que van a aburrir, pero de los aspectos económicos lo que hicimos es pararnos sobre fundamentalmente el análisis y la observación de datos oficiales, y esa fue nuestra fuente de información, dado que lo hicimos durante el año de pandemia, durante el 2020 se hizo toda esta investigación, en vísperas de la reglamentación de la ley que recién se hizo en junio de este año. ¿Sí? Eso es un poco interesante aclararlo porque este trabajo es previo a la reglamentación de la ley. Entonces, trabajamos sobre los aspectos económicos trabajando con datos oficiales, ¿sí? De diferentes organismos, fundaciones, INDEC, un montón de organismos del gobierno, digamos, la Subsecretaría de Microeconomía, de Macroeconomía, o sea, tenemos como datos oficiales los que fuimos relevando y otras cuestiones más locales, ¿sí? Nosotros estamos parados en una región que no trabajamos sobre la región NEA entera, sino que solamente sobre las provincias de Chaco, Corrientes y Formosa, porque son las tres provincias que tienen injerencia directa con lo que es la cadena de valor del algodón, que fue en la que hicimos nosotros foco para hacer este análisis, ¿no? No analizamos toda la economía, sino que analizamos la cadena de valor del algodón, que es nuestro cultivo principal, digamos, sobre todo en la provincia del Chaco. Yo estoy en el Chaco y Romy está en Corrientes, y analizando, valga la redundancia, cómo es el desarrollo productivo de ese cultivo. La parte que nos interesaba ver fundamentalmente no era tanto la primera parte, la parte de la producción agropecuaria, sino más bien del procesamiento de la fibra en todos sus niveles de la cadena, y los últimos eslabones, que son los que nos interesaban analizar, que afectan a la ley de talles, que es la de la producción, diseño, producción y venta de indumentaria, o de productos textiles derivados de la cadena, ¿no? Entonces, bueno, nuestra conclusión, digamos, en ese aspecto del trabajo fue que la parte más débil, obviamente, porque somos una región que está lejos de la parte central, donde está la producción más fuerte, que es Buenos Aires, Córdoba, Rosario, es nuestro eslabón más débil sería la última parte, que justamente es la que afecta la ley de talles, ¿no? Después hicimos un análisis sobre, bueno, lo que tenemos es como un relevamiento de la cantidad de gente que está produciendo a nivel local, que cumple con todos los requisitos para ser parte de la cadena productiva del algodón, y cuáles son sus dificultades y cuestiones en las que se ven afectados, que eso un poco lo va a comentar Romy un poquito más adelante. Después tenemos una parte que hicimos un análisis de las leyes provinciales, que existen dos, una en Corrientes y una en Chaco, no en Formosa, y cuáles eran los textos de esas leyes y cuáles eran las incumbencias de esas leyes provinciales que son previas a la ley 27521. Descubrimos que entre tantas cosas que fuimos analizando, que las leyes no están en la misma coherencia, no están en coherencia con la ley nacional, su temática tiene que ver con más bien que los comercios tengan todos los talles disponibles, o sea, son como leyes que van como atendiendo a otras problemáticas. Y también observamos en esas leyes, en contraposición con el texto de la ley nacional, cómo se manejaba a nivel comunicacional, que es una de las partes, digamos, muy importante que tiene la ley 27521, que es la de informar al consumidor acerca de las características, los talles, las dimensiones, dentro de los que son los locales comerciales.
ligados, la calidad y las cualidades de esta información que se le debería brindar al consumidor, están ligadas también a la otra pata de la ley, que es la del trato digno. Eso también nos llevó a nosotros a hacer una encuesta en las 3 provincias afectadas acerca de las dificultades o las cuestiones que estaban teniéndose en consideración, o sea, las dificultades que tienen los consumidores y las problemáticas en cuanto al trato o al maltrato, diríamos nosotros, tanto en locales comerciales como productos que se venden por internet. Entonces descubrimos que la gravedad de la situación es mucho mayor a de la que sospechábamos, digamos, que teníamos como hipótesis, y bueno, tenemos como toda esa serie de datos relevados también, o sea, hay como una necesidad de hacer un trabajo bastante concienzudo desde el punto de vista de las cámaras de comercio y de otros organismos que sean pertinentes para poder educar también a los vendedores en cuanto a cómo tratar a la gente, digamos, sobre todo con el tema de la indumentaria. Y bueno, eso sería un poco, no les di ningún dato concreto, pero más o menos el relato es de qué fue lo que hicimos, porque si no sería como muy extensa la ponencia. Y después la otra cuestión, la otra fuente de información fueron entrevistas directas con actores de la industria, ¿sí? Que son locales, que eso fue una parte que la dejo para que la comente Romy a continuación. Bien. Voy a aclarar y mencionar a qué denominamos nosotros. ¿Sí? ¿Cómo? Sí. Les queda un minuto. Ah, bueno, pasó volando. Bueno, nosotros denominamos diseño de autor a diseñadores independientes cuyas marcas lo que tienen como valor importante y por ello se caracterizan es por tener una gran identidad y valerse de esa para comercializar sus productos. Entonces, lo que hicimos fue entrevistar a referentes del diseño de autor en la región, diseñadores de Formosa, Chaco y Corrientes, para saber un poco cuál era el estado de situación de ellos y cómo iba a impactar esta ley sobre su producción y sobre su desarrollo, digamos. La mayoría tienen como foco común que están muy golpeados, fueron muy golpeados por la economía regional, la economía del país, les cuesta mucho la producción, pero sí la mayoría de ellos tienen como un estilo oversight o adaptable, lo cual permite que den respuesta a mayor cantidad de personas de diferentes cuerpos, digamos, así. Y además tienen una muy buena comunicación, comunican de manera fidedigna lo que ellos hacen y hacia quién van dirigidos, además de proponer un usuario ideal, digamos, que ya cuentan ellos hacia quién se dirigen. Entonces, lo que sacamos en conclusión es que si esta ley impactaba sobre ellos, lo que iba a hacer era no solamente sacarles identidad, sino que también afectar su sistema productivo, que es como el más golpeado ahora, digamos. Siempre fue así. Arribamos a 3 conclusiones que fueron la importancia de educar a las personas sobre qué es la ley, qué implica y hacia dónde va. El trato digno, hay que educar también a los comerciantes, a los vendedores de que traten bien a las personas, que los clientes vengan y se sientan bien, más allá de que consigan o no la prenda que están buscando. Y lo importante para nosotros como universidad, que formamos diseñadores futuros independientes, porque es uno de los objetivos de la universidad, generar emprendedores, es dejar por fuera a este tipo de productores, ya que sería como una nueva traba para impedir que puedan crecer productivamente, ¿no? La ley se logró reglamentar este año y por suerte estas conclusiones fueron consideradas y de hecho el diseño independiente quedó por fuera de la ley. Bueno, disculpen que tengamos que ir cerrando porque la verdad que el aporte es interesantísimo. Yo me fui anotando algunas cosas y estoy tratando de que respetemos un poquito, así después tenemos tiempo de debate porque 19:30 corta esto. Gracias Romina, gracias Ludmila. Si quieren ya pueden cerrar el micrófono. Gracias a ustedes. No, por favor. Y ahora sí, finalmente, vamos a ver si se puede conectar Ana. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. ¿Está me ouvindo? Sí, te escuchamos Agora bien. sim, né?
Bueno, Certo. voy a hacer la presentación de Ana. La exposición es Design, Arte y Activismo, Asociación Contemporánea José Carlos Magro Jr. y Ania Pineiro, en este caso, de la Universidad Estado Paulista de Brasil. Bueno, bienvenida y adelante con tu tiempo. Obrigada, boa noite. Esse trabalho, então, foi feito por mim, pelo José Magro, que apresentou agora há pouco, e pela nossa orientadora Mônica Moura, né, da Unesp de Bauru, no Brasil, e vou começar. O design contemporâneo exerce uma função de promover, analisar, constituir teoricamente as movimentações que ocorrem com as novas áreas do conhecimento e campos de atuação com o design. Então, por meio de uma abordagem interdisciplinar ou transdisciplinar, o design contemporâneo ele se conecta com novas discussões que estão presentes na sociedade atual, como as relações entre design e arte, assim como as relações com o design e o ativismo. E no intuito de estabelecer essas redes de pensamento e ação que atuem de forma sociopolítica na interferência e no projeto da realidade e do futuro. Então, a contemporaneidade apresenta complexidades e diversidades de perspectivas em que se desenvolvem pluralidades e também singularidades, né? Além das contrariedades na proposição de novas reflexões e paradigmas contraculturais. Então, as dinâmicas contemporâneas exprimem uma fluidez nas suas misturas entre múltiplas linguagens, mídias e tecnologias, manifestando a intensificação de aproximações, hibridismos e fusões inter- e transdisciplinares no design contemporâneo. Então, os limites dissipados entre a arte e a vida foram determinantes para marcar a transformação da vigência da arte moderna para a arte contemporânea, que passou a tratar de questões e temas relativos à vida cotidiana urbana, está presente em grande parte da complexidade das atividades humanas. E essa mescla transestética produzida pelo capitalismo artista, que fabrica espaços, artefatos, imagens, sistemas e serviços cheios de elementos de espetáculos estéticos excessivos, faz da arte onipresente, ela está em todos os lugares, né? E a sociedade de consumo se torna cultural. Assim, o design, como um reflexo da cultura, ele passou a receber também influências artísticas, né? Não só para incentivar o consumo e artealizar a vida, mas também na integração de complexidades e a exploração das subjetividades nas criações contemporâneas, né? E semelhante à arte, o design contemporâneo tem ampliado a busca pela interação com sujeitos nas experiências sensíveis, na elaboração de narrativas, e assim provocar análises e relações subjetivas, ativar abstrações e interpretações individuais, incitar a fruição estética e a criação de poéticas inusitadas. E dessa maneira, parte da produção dos artefatos da contemporaneidade constitui um campo híbrido e interdisciplinar entre o design e a arte. E a atividade projetual não busca diretamente apenas a solução dos problemas e a produção em série, mas desenvolve processos criativos e metodológicos que fazem uso também das subversões, irregularidades, experimentações e poéticas que relacionam o design e a arte. E as funções práticas, estéticas, poéticas, simbólicas, elas são mescladas, né, nessa fusão entre design e arte. E além disso, por meio da subjetividade, o design que é aliado à arte, ele possibilita a geração de proposições críticas, conscientizações e reflexões a respeito da vida, do homem, da sociedade, da atualidade, quando atua por vias transversas, alterando a percepção tradicional dos projetos e criações tradicionais do design, né? Então, a dimensão crítica da arte contemporânea é essencial. Então, tanto o design e a arte também, eles podem ser ativistas, né? E o ativismo em design alcança possibilidades para se desenvolver e atuar de forma mais presente pelas características que são associadas ao conceito de design contemporâneo, em que, por meio das relações que são transdisciplinares, novas conexões são feitas, né? Seja com a sociedade, com os campos de conhecimento, que se fundem e se hibridizam para a construção de novas teorias e práticas que respondam às problemáticas presentes no cotidiano em mutação. O conceito do ativismo em design, ele tem uma base teórica do norte global. E é possível pensar esse conceito com um viés sociológico, onde ele apresenta questões associadas ao design de serviço público, de impacto social, responsabilidade e outras formas que propõem pensar a organização social
E, além disso, estão associados também a esse conceito a discussão sobre as práticas de consumo inseridos em um contexto capitalista neoliberal. E sobre o papel da estética dentro da sociedade também é mais um tema do design ativista, né? E o ativismo em design também é abordado como um projeto que visa criar contranarrativas, que é um conceito desenvolvido com o objetivo de apresentar narrativas que são paralelas à narrativa vigente, com a intenção de gerar e equilibrar mudanças de ordem social, política, institucional, ambiental e econômica. Nós julgamos importante essa ênfase na contranarrativa, que também a gente pode ver na arte, né, a contranarrativa, porque através dela é possível criar formas de oposição ao contexto atual, questionando os próprios modelos políticos e econômicos, né, permitindo outras reflexões e interpretações da realidade. E o ativismo em design ele serve para questionar o papel dos designers diante do enfrentamento dos padrões dominantes de poder, assim como qual o papel dos designers enquanto criadores de produtos, sistemas, objetos, na perpetuação de uma cultura do design que alimenta a estetização da sociedade, assim como os seus efeitos, a degradação ambiental, a poluição, as condições de trabalho, os fluxos econômicos, além dos fatores psicossociais causados também pelo consumo em excesso. E, portanto, a emergência da preocupação social e política no design por meio do ativismo resulta da interpretação da sociedade contemporânea, onde a cidadania, a política, a luta social se somam e são hibridizadas com as novas frentes de atuação que emergem no design do tempo presente, com o objetivo de não só questionar, mas também propor diferentes maneiras de articulação do profissional de design dentro do esquema social, econômico e empresarial, visando, então, uma consciência crítica da atuação como profissionais e sujeitos. Então, tanto a arte quanto o ativismo eles possuem esse viés crítico também, né? Então, essas dimensões abordadas pelo design contemporâneo demonstram a necessidade de se voltar para o ser humano e pelas complexidades do ser humano, né? Suas diversidades, subjetividades, assim como se atentar à leitura do tempo com sensibilidade, para ser possível enxergar o mundo como um espaço de produção e trocas de capital cultural, político e social. Essas interpretações servem para refletir a constituição de novas linguagens que são associadas à reflexão crítica, junto de proposições e ações com responsabilidade e ética em suas repercussões. Obrigada. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por tu aporte. Gracias. No, gracias a vos, finalmente, qué suerte que te pudiste conectar. Y ahora sí, vamos corriendo, casi corriendo a la última exposición, que es la número 11. Así después nos queda un ratito muy cortito, por lo menos para darle un cierre al encuentro. Vamos con el título, es Surgimiento de las cadenas privadas gratuitas en Ecuador, con Freddy Eduardo Belígar Sosa, de la Universidad de San Gregorio de Puerto Viejo, Ecuador. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches con todos. Hola Freddy, buenas noches. ¿Cómo están? Me presento, mi nombre es Freddy, ya lo dijo la compañera. En este momento voy a hablarles un poco de este trabajo que estoy realizando que tiene que ver con mi tema doctoral, ¿verdad? El surgimiento de las cadenas privadas gratuitas en Ecuador. Pero para hablar de estas cadenas privadas, en Ecuador nos tenemos que remontar a la década de 1950 y preguntarnos quién tuvo la gran idea de invertir en estas empresas televisivas. Esta industria, a lo largo de su existencia, se ha convertido en una de las más grandes fuentes de ingresos y seguras del país, ya que mueven mucho dinero, además de estar estrechamente relacionada con el mundo del marketing. En estas últimas 3 décadas hemos sido testigos de un crecimiento explosivo de la comunicación, no solo en el Ecuador, sino también a nivel global. Pero si hablamos de números, la televisión se lleva en primer lugar, eso está súper claro, ¿no? Los medios de comunicación han ganado mucha influencia y tienen el poder de persuadir a la población, considerándola así la 4ª fuerza más grande del Estado. Para el desarrollo de esta investigación que he estado analizando, lo voy a mostrar de una manera cronológica, el nacimiento de las primeras estaciones televisivas en Ecuador. Bueno, pues esta industria nace como un modelo anglo, siendo el Estado dueño de las frecuencias,
Para esto se reservan el derecho de las concesiones. Todo esto empieza, como les digo, en los años 50, con una pareja de esposos, con la manabita Linda Zambrano de Rosenbaum y su esposo Michael Rosenbaum, que fueron los pioneros en este negocio, ¿verdad? Creando así el canal 4 de televisión, que actualmente se llama RTS. Me gustaría compartir una imagen, que creo que no puedo compartir una imagen, ¿o sí? Déjeme un segundo. No veo por acá, tenía la imagen. Freddy, ahí abajo una... Sí. Bueno, que dice compartir pantalla en verde. Ahí. Sí, pero soy yo el que no puedo. Déjenme, parece que se me cerró. Ya, ahí sí, ahí ya la tengo. Solo quiero compartir una imagen un poco para que puedan darse la idea de las cadenas televisivas que tenemos. Y seguiré hablando, ¿no? Ok, entonces, como les decía, surge RTS, que en primera instancia se llamaba Canal 4, ¿verdad? Fueron los primeros en obtener esta licencia para poder operar. Y ahí es cuando parte el nacimiento de la televisión en el Ecuador. Esto se dio en el lugar físico que se dio este canal, pues fue en la Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas, donde se instalaron las antenas, y bueno, pues la prensa en aquel momento celebró esta gran hazaña, este avance tecnológico de los medios de comunicación, un hito importante en el país. Un año después aparece la segunda cadena televisiva llamada HCJB, que actualmente se llama Teleamazonas. Este segundo canal de televisión pues tiene como sede principal en Quito, ¿verdad? Convirtiéndose en el primer canal en generar emisiones a color, ya que Canal 4, su tecnología todavía estaba en blanco y negro. Bueno, pues estas fueron las dos primeras cadenas privadas gratuitas precursoras que abrieron camino a las futuras televisoras que se instalaron después en el país. Luego de eso aparece Ecuavisa, uno de los canales más importantes del país. Esta influenció ideológicamente en la población, tiene, si hablamos exactamente, 54 años de creación. También es una señal, un canal en señal abierta. A diferencia del resto, pues fue pionera con respecto a las noticias, ¿no? El 1 de marzo de 1967 lanza al aire el primer noticiero producido en Guayaquil, ¿verdad? La capital económica del país, con sus propios redactores, reporteros, operarios de cámara, conductores. En ese momento nace con el nombre de Canal 2, pero posteriormente se le da el nombre que actualmente tiene, que es Ecuavisa. Ese nombre se ha mantenido, como les dije, por iniciativa y esfuerzos del fundador Javier Alvarado Roca. La joven empresa tuvo el apoyo del Canal 7 de Miami, dirigido por Sidney Ansey, todo un equipo humano que le apostaba a este sueño, ¿verdad? Tenía el apoyo de esta televisora para poder organizarse con respecto a la programación y a la parte de los noticieros. Luego aparece TC Televisión en el año de 1969. Marca un hito importante y trascendental, ya que este canal de comunicación, al ser el canal con mayor ingresos económicos o con mayor inversionistas, ¿verdad? Ya que pertenecía a una familia muy acaudalada, su fundador fue Ismael Pérez Perazo, y su hermano fue Carlos Pérez Perazo, empresario que también tenía a su poder un diario, un periódico, ¿no? Llamado El Universo. Entonces, estos dos medios de comunicaciones pues eran muy importantes en el país en aquel momento. Jorge Cajamarca, quien trabajó
en esta cadena televisiva desde el año 1969 en el área de producción. Recuerda que esta televisora tuvo señal en todo el país, lo que el resto de televisoras no alcanzaban a realizar. Por toda la inversión que habían hecho, ¿verdad? Los dueños no pudieron solventar los altos costes operativos y se generó un incumplimiento en sus pagos con el Banco Filantrópica, que en aquel momento también era de la familia Isaías Barket, ¿verdad? Esto era todo un círculo familiar que manejaban estas empresas. Luego Filantrópica se llamó Filambanco, que era la mayor institución financiera en el Ecuador, y posteriormente también fue una de las principales empresas que llevó a la crisis bancaria del 99, ¿no? Luego, en el 93, Telecentro, como al principio se denominaba ATC Televisión, rediseña toda su imagen y su nombre, pues, y desde el 93 cambia a ATC Televisión. Eso había olvidado de comentarlo hace un momento. Después tenemos Gamavisión, ¿verdad? Que en sus inicios se llamaba Telenacional, una cadena también privada. Al comienzo fue una compañía estadounidense quien la adquirió, ¿verdad? Quien la creó, Turner Network, y que opera en Quito y Guayaquil, con sedes en ambas ciudades, ¿no? Comienza su transmisión en el 76, pero comercialmente inicia en el 77. En el 85 cambia de nombre de Telenacional a Gamavisión. Y también quedó principalmente operada por Red Comunicaciones S.A. con el 50% de las acciones, para luego el Estado comprar un 23.5%, y en marzo del 2000 ingresa un nuevo socio, Álvaro Dazún Alcíbar, que compra la mayoría de las acciones, y prácticamente era dueño de este canal. Esta persona también tenía que ver con el círculo del grupo Isaías, ¿verdad? Que fueron los responsables de la crisis económica del 99, como les decía hace un momento. Luego, este medio de comunicación en el 2008 fue incautado por el gobierno. Y ya les digo ahí lo que pasó, que fue algo un poco turbio, ¿no? Años más tarde, Gamavisión se cambia, hace un giro con respecto a su nomenclatura, a su nombre, y se convierte en Gama TV, pero actualmente han vuelto a cambiar y se llama Gamavisión. ¿Qué pasó ahora con esto de la incautación que les comentaba hace un momento? El gobierno del presidente Rafael Correa realizó una nueva constitución, ¿verdad? La cual le llamó la Constitución de Montecristi del 2008. Él, en esta constitución, en el artículo 312, prohibía a los grupos financieros o accionistas en la participación ya estás con el tiempo. Ah, perfecto, ya, termino con esto. En la participación mayoritaria y control de capitales de medios de comunicación, y también la ley de comunicación, en sus disposiciones transitorias, señala que los medios de comunicaciones de carácter nacionales que pertenecen a las organizaciones y compañías extranjeras, como también los socios y accionistas foráneos, deben enajenar la totalidad de sus acciones o participaciones a personas naturales, ¿verdad? Freddy, te pido si podés ir cerrando, discúlpame, porque nos quedan 8 minutos para terminar toda la comisión entera con mis conclusiones. Y lo lamento, es un tema de tiempos. Lo sé, le comprendo. Bueno, ¿qué les puedo decir? Me quedaría solo un canal, Canal 1, que es el canal más nuevo, que inicia en el 92 y se mantiene hasta la actualidad. Bueno, yo te agradezco mucho en nombre de la facultad, disculpar la intervención, pero bueno, llegó el momento, porque la verdad que finalmente fueron presentando todo, lo cual es gratificante para los que estamos escuchando, pero por otro lado tenemos muy ceñidos los tiempos. Yo fui anotando de cada exposición, de cada expositor, algunas cosas que me parecen interesantes mencionar, como para darle un cierre, y tal vez no tenemos tiempo de debate, pero sí tenemos tiempo mínimo de hacer algún tipo de bajada.
y algunas cosas y algunos puntos en donde varios de ustedes coincidieron. Creo que esto es lo llamativo, ¿no? Porque habiendo coordinado este congreso desde los inicios, había cosas de las que no se hablaba, como los medios televisivos, las redes internet y todos los medios digitales, la libertad de expresión, qué pasa con la pandemia y los movimientos sociales y políticos, cómo esto se refleja en el diseño, en los medios, en la calle, en la sociedad. Entonces, fíjense cómo el contexto realmente atraviesa, ¿no? Nos atraviesa y nos hace ir también evolucionando o rescatando algunos temas a diferencia de otros. Se habló del colectivo del diseño en la primera presentación, toda esta cuestión de lo que mencionábamos de los afiches. Después también cuando hubo una exposición de marketing deportivo, se vio como la responsabilidad social empresaria juega y atraviesa el diseño y todas las, digamos, instancias que hacen al deporte hoy en día, que de hecho creo que es lo que une a todos los pueblos, lo estamos viendo con las Olimpiadas, ¿no? Y en todas estas cosas que menciono, obviamente que el diseño está siempre presente, por eso no hace falta redundar de más. Se habló también de una comunicación global y qué pasa con las industrias creativas, con las artesanías, qué pasa con la globalización, qué pasa con el diseño producido en serie. Se habló también de la revolución 2.0, qué pasa con los diseños de autor, ¿no? Cómo esto fue modificándose a lo largo del tiempo. También se hizo mención dentro de las últimas presentaciones al tema de la ley de talles, que es interesantísimo, y que también toma el concepto de responsabilidad social empresaria, como lo tomó marketing deportivo, porque cuando se está trabajando en estas cosas, se está contemplando también cómo las empresas se paran frente a la sociedad, ¿no? Y cuánto le dan de importancia al consumidor, al cliente, no solo en los talles, en la ropa, en la vestimenta, sino también en todo su accionar. Así que esto también es algo que apareció bastantes veces, ¿no? Le diría que a grosso modo, digamos, son las cosas que yo pude pescar, que creo que son interesantes de mencionar, porque es lo que uno va rescatando, y en estos 2 años de pandemia estuvimos todos mucho más inmersos en los medios de comunicación. Hubo también una exposición de Rosario en los medios televisivos, en la comunicación social. Estuvimos mucho más abocados a lo que son los medios, ¿no? Que antes no era tanto, ¿no? Por eso vuelvo a lo mismo, digamos, creo que la pandemia modificó también el escenario de las presentaciones en ese sentido. Son las 7:22, hasta las 19:30 yo les dejo el espacio a los que quieran hablar. La verdad que no es mucho, estamos muy ceñidos con el tiempo, pero tenemos que terminar 19:30, así que si alguien quiere hacer algo breve, muy breve, o simplemente disparar por chat o oralmente, bueno, me parece que es respeto y voluntad también de la facultad, pero recuerden que 7:30 tenemos que finalizar. Quien desee hacer un breve comentario o abrir micrófono o cámara, por supuesto que está invitado a hacerlo. Esperemos contar con ustedes también el año que viene, porque la verdad que cada año aparecen presentaciones nuevas, pero mientras, si alguno se va decidiendo a hablar, yo voy aprovechando los tiempos también. Vuelvo a lo mismo, creo que todo esto en Latinoamérica, en donde los movimientos sociales están apareciendo y hay un montón de cosas que están reflotando, ¿no? No podemos mirar para el otro lado, por eso creo que estos congresos, más allá del diseño y la enseñanza, que es el título que tienen, digamos, nos atraviesan, ¿no? Entonces, es tanto la pandemia como lo que pasa políticamente, como lo que pasa en la calle, como lo que pasa con el diseño de autor, lo que pasa con la ley de talles, lo que pasa con una tesis de investigación de algo. Todo realmente ha sido muy rico y muy interesante por mi parte. Patricia, yo quería avisarles a los expositores y a los oyentes que a partir del 10 de septiembre van a estar todos estos videos que estamos grabando ahora, para que puedan volver a escuchar las presentaciones si es que así lo quieren. Bien, te agradezco, Camila, y si hay algo más que quieras comentar, adelante. No, todo por mí, todo perfecto. Bueno, gracias, Camila, y bueno, obviamente yo estoy abriendo el chat a ver si alguien quiere comentar algo. Acá veo que Clayton dijo muy ricas las ponencias, realmente han sido todas muy,
muy buena. Yo les pido disculpas por los tiempos, pero bueno, es nuestra obligación tratar de respetarlo, ¿no? Porque a veces pasa que si no, hay gente que se queda con muy poquito tiempo y gente que tiene tiempo por demás. Saben que nos pueden escribir. Bueno, Camila, no sé si vos en chat querés dejar alguna dirección de email por si queda alguna duda del Congreso. Así se las podemos, sí, por lo menos ante alguna duda o algo que haya quedado colgado, se puede dar una devolución como corresponde. Y bueno, no, gracias a ustedes, ustedes son los ponentes acá. El rol de Camila y mío simplemente es de apoyo. Así que, bueno, en nombre de la facultad y mío, Patricia Jurkovich, quedamos a disposición y bueno, esperamos volver a encontrarnos el año que viene, no sé si presencial, cara a cara, o virtual. Eso no va a depender de nosotros, pero bueno, que tengan un buen fin de día, de noche, los que están conectados ya con otros horarios, y por supuesto que cualquier duda estamos a disposición.